Infinitamente gracias a Dios, gloria a Dios mis amados, Dios les bendiga. Estamos aquí de nuevo en nuestro canal para la gloria de Dios. Saludos a todos desde acá, desde San Francisco, California. Estamos aquí con el siguiente tema, la renovación. ¿Cómo mejorar, pueblo mío? Así le titulamos, la renovación. ¿Cómo mejorar, pueblo mío? Amén. Pues comencemos diciendo que la renovación es voluntaria. Amén. A nadie se nos obliga a renovarnos. Es una decisión individual que debemos hacer. Uno y cada uno de nosotros debemos decidir usar esa capacidad que se nos fue dada, ese libre albedrío, para decidir libremente. Eso es voluntad, para decidir libremente lo que se quiere hacer y lo que no. Eso es voluntad, mis amados. Amén. Amén, gloria a Dios, mis amados. Entonces, pues habrá decisiones buenas y decisiones malas. Y de igual forma, los dos tipos de decisiones van a tener consecuencias. Amén. Entonces, ya sea que si decidimos renovarnos o no, igual va a haber consecuencias. Amén. Dios nos da libre albedrío. Amén. Pues, gloria a Dios, preguntemos, ¿dónde comienza la renovación? ¿Cómo comienza en el ser humano? ¿Y qué necesitamos hacer los seres humanos para renovarnos? Amén. Gloria a Dios, mis amados. Pues comencemos con dos pasajes. Amén. Primeramente, para la gloria de Dios, 2 de Corintios 5:17. La palabra de Dios nos dice ahí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, y otro pasaje, Génesis capítulo 1, verso 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en las aves de los cielos, en los peces del mar, en las bestias de la tierra, en toda la tierra y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, podríamos correlacionar estos pasajes. Amén. Pues aquí nos damos cuenta que cuando Adán fue criado, fue divino. Amén. Podemos correlacionar estos pasajes en el sentido de la creación, cuando Dios crió al ser humano. Y también en 2 de Corintios nos habla que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice. Amén. Entonces, cuando Dios crió a Adán, lo crió divino. Amén. Pero Adán, cuando le falló, lo perdió todo. Al desobedecer a Dios, perdió la relación que tenía con Dios, perdió la divinidad y perdió la vida eterna. Amén. Entonces, por eso Jesús nos dice en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, dice Jesús en Lucas 19:10. Amén. Entonces, por eso es que Jesús fue enviado a la tierra. Amén. Gloria a Dios, mis amados, para que nosotros seamos reconciliados con Dios. Amén. Para salvar la creación. Amén. Jesús vino a buscar que la creación se reconciliara con su Creador. Amén. Jesús vino para que la divinidad de Dios se recuperara en el ser humano. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, podríamos decir, mis amados, que la renovación comienza en el madero, con el sacrificio de Jesús en el madero. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, ahora vamos a darle un vistazo al término renovación. Pues vemos que renovación proviene es un vocablo latino, proviene del latín, que significa del latín renovativo. Amén. Esta palabra significa acción y efecto de renovar. Amén. Y la palabra renovar
significa volver algo a su primer estado, dejarlo nuevo otra vez, amén. O sea, volverlo a su estado original, eso es lo que significa renovar, mis amados, amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a continuar, mis amados, vamos a continuar con otro pasaje, mis amados. Vamos a leer ahora en Tito capítulo 3, del verso 5 al 7, mis amados. Vamos a leer Tito capítulo 3, del 5 al 7. Dice la palabra: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Pues gloria a Dios, mis amados. Entonces ahí vemos cómo nos habla de la regeneración. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén, mis amados. Pues nosotros como seres humanos no podríamos renovarnos por sí mismos. Amén. Porque necesitamos de la ayuda de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos renueva. Amén. Y el Espíritu Santo y la palabra de Dios es quien nos va haciendo renovar. Amén. Aquí dice, y todo por gracia, mis amados, no es por mérito, sino por gracia. Y vamos a ver el significado de regeneración. Dice que la regeneración, de regenerativo, término latino también, es el proceso y el resultado de regenerar, dice. Amén. Y regenerar dice corregir algo con el propósito de lograr que recupere su forma o estado original. Amén. Eso significa regeneración. Entonces regeneración y renovación van juntos. Amén. Entonces se corrige lo que está dañado y se vuelve a su estado original. Amén. Entonces, gloria a Dios, mis amados. Entonces aquí dice que y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en el ser humano la renovación comienza cuando nosotros decidimos rendirnos a Dios, cuando nosotros decidimos creer en Jesús. Amén. Cuando nosotros decidimos creer en Jesús como Señor y Salvador y le recibimos en nuestro corazón, ahí comienza la renovación en el ser humano. Amén. Y lo que se renueva es el alma del ser humano. Amén. Y pues por consiguiente es en la mente donde el ser humano es renovado. Amén. Y vamos a ver otros pasajes. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Vamos a ver 2 Corintios 3:18. Amén. En 2 Corintios 3:18, ahí nos dice: por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en el espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, dice. Amén. Entonces vamos siendo transformados de gloria en gloria y por el Espíritu Santo, mis amados. Entonces es Dios hace su parte, pero también nosotros necesitamos hacer la nuestra. Y como escuchamos hace rato, que primero el ser humano tiene que hacer la decisión de renovarse voluntariamente. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Ahora vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver Efesios capítulo 4, que es donde nos enseña la palabra lo que el ser humano necesita hacer. Amén. Dice Efesios capítulo 4 en el verso 22. Amén. Vamos a leer varios versos. Verso 22 al 32, la palabra de Dios dice:
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice. Y vestíos del nuevo hombre, dice, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. O sea que no debemos hablar mal, no debemos decir malas palabras, amén. Y pues gloria a Dios. Antes sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces vemos cómo el ser humano lo que le toca hacer es despojarse de la vieja manera de vivir, amén. Es cambiarla de actitud, es el cambio de mente, lo que nosotros ya escuchamos acerca del arrepentimiento. Nos despojamos de eso que no nos conviene, de eso que de lo que no le agrada a Dios, y empezamos a vestirnos de la nueva vida, amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces vamos a ver otro pasaje bien rapidito. Colosenses capítulo 3, mis amados. Colosenses capítulo 3 nos dice, verso 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, necesitamos nosotros despojarnos del viejo hombre. Amén. Dice en el verso 14 también, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, vamos ahora a leer Gálatas, capítulo 5, mis amados. Ahí vamos a también a comprender más acerca de eso, porque ahí también nos enseña los frutos del Espíritu. Amén. Los frutos de un alma ya renovada en Cristo. Amén. Es en el capítulo 5 del verso 16, dice la palabra de Dios. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén, mis amados. Entonces, en este pasaje, aquí vemos aquí vemos los dos estados del ser humano. Amén. Vemos aquí es la mente cuando cuando uno estaba sin Cristo, andábamos viciados, siguiendo pues la corriente del mundo, influenciados por el maligno, amén, porque en la palabra de Dios dice que toda persona que no está en Cristo está influenciada, dice, por Satanás, amén. Entonces, pero ya en Cristo, cuando nosotros empezamos a creer en Cristo, nosotros estamos siendo libres de esa mente depravada, influenciada por lo malo, amén. Porque desde que Adán falló, el ser humano quedó en pecaminosidad, quedó con esa mente y ese corazón depravado, amén. Entonces, pero ya en Cristo estamos siendo renovados, amén. Entre más nosotros nos sometamos al Espíritu Santo y estudiemos la palabra de Dios, todo eso, esos malos deseos, toda esa lista de las obras de la carne se nos van quitando, amén, y cada vez van saliendo los frutos del Espíritu que vimos ahí, que es el carácter de Dios, amén, porque Dios es amor y el amor no le hace mal a nadie. Todo lo que es bueno viene de parte de Dios, mis amados, amén. Entonces vamos a leer Efesios, ya para ir terminando, Efesios capítulo 4, amén, gloria a Dios. Efesios capítulo 4, del verso, amén, del verso 11 al 13, dice la palabra de Dios. Dice, y él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice, amén. Entonces nosotros fuimos hechos, como leímos en Génesis, a la imagen y semejanza de Dios, amén. Por eso nuestra meta es llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, por eso también dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entendáis, dice, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. Amén. Pues la voluntad de Dios, mis amados, es agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces la voluntad de Dios no es que el ser humano enferme. La voluntad de Dios no es que el ser humano esté en condición caída, amén, sino que el ser humano se renueve por medio de la palabra del Espíritu Santo, amén. Amén, gloria a Dios. Fuimos diseñados, mis amados, para amar, amén. Y vamos a leer otro pasaje donde dice que fuimos hechos, que estamos siendo pues renovados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Conforme a la imagen de su Hijo, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, nosotros fuimos creados, amén, para amar, mis amados. Nosotros fuimos creados para vivir en justicia, en paz, en gozo, en el Espíritu Santo, amén. Y pues la ciencia apenas se está poniendo al día, mis amados.
los científicos, los que estudian acerca de lo que es la neuroplasticidad, han descubierto que los pensamientos influyen físicamente en el cerebro, amén. Entonces, Dios nos diseñó de una forma en que lo que pensamos influye en nuestro cuerpo, amén. No podemos separar la mente del cuerpo, amén. Entonces, por eso es que nosotros debemos pensar siempre positivamente, amén. Por eso dice un pasaje que el corazón, dice, el corazón gozoso, dice, hermosea el rostro, dice, amén. Entonces, gloria a Dios, mis amados. Entonces, aleluya, mis amados. Entonces, ahora ya conocimos que es Dios el que efectúa esa renovación en el ser humano. Por eso hay personas que pues muchas veces luchamos en cambiar algo de nosotros, amén. Tenemos áreas y pues la renovación es constante, mis amados. Debemos de ser pacientes y cada vez más ser perseverantes en someternos al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, amén. Y de esa forma en el cerebro, de esa forma va a ir haciendo también físicamente Dios la obra en nuestro cerebro, de ir desvaneciendo esas conexiones neuronales en el cerebro, y de esa forma se van a ir fortaleciendo las otras conexiones positivas en el cerebro, y es así como se va a ir manifestando en nuestra forma de actuar en nosotros, amén, porque nuestros pensamientos influyen en el cerebro, mis amados. Nuestros pensamientos influyen en todo nuestro ser, mis amados. Amén, gloria a Dios. Entonces, pues, gracias a Dios y gloria a Dios, mis amados, y espero les haya sido de mucha bendición este tema, y pues esperamos vernos en el próximo muy pronto, y pues que Dios les bendiga y perseveremos hasta el final, porque el que persevere hasta el final será salvo. Gloria a Dios. Aleluya.